Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversemos de Economía, un espacio de la televisión pública colombiana para que usted, amable televidente, tenga toda la información sobre esos temas de interés para la familia y para su bolsillo. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes para las familias colombianas: el precio de los alimentos, qué pasó en el primer semestre del año y qué va a pasar en lo que resta de este año. También haremos un análisis de lo que ha sucedido con el precio del dólar. Bienvenidos. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio el señor ministro de Agricultura, el doctor Aurelio Iragorri. Ministro, muy buenas noches, bienvenido a esta nueva temporada de Conversemos de Economía y un gusto tenerlo de nuevo usted como siempre aquí con nosotros. Muchas gracias, muy buenas noches y un saludo muy especial a todos los televidentes. Muy grato poder estar aquí y orientar a las amas de casa a la hora de comprar los alimentos. Esta noche también vamos a tener en diferentes sitios de la ciudad la presencia de diferentes dirigentes gremiales del sector agropecuario para precisamente analizar qué es lo que está pasando con los precios de los alimentos. Saludamos a esta hora al doctor Andrés Valencia, él es el presidente de FENAVI. Doctor Valencia, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, John Jairo, y muchas gracias por darnos esta oportunidad. También nos acompañará, y obviamente tenemos que hablar, así como del pollo y los huevos, vamos a hablar del arroz, otro producto básico en la canasta familiar, y tenemos comunicación con el doctor Rafael Hernández, él es el presidente de FEDARROZ. Doctor Hernández, bienvenido y buenas noches. Buenas noches, John Jairo, muchas gracias por su invitación. Y obviamente, ministro, no puede faltar en el menú de los hogares colombianos el tema de la papa, y estará con nosotros el doctor Germán Palacio, él es el gerente de Fedepapa. Don Jairo, buenas noches, ¿cómo ha estado? Pues usted bien sabe, ministro, que en esta conversación invitamos inicialmente a los colombianos a que nos cuenten qué tanto han sentido el impacto de los precios de los alimentos, qué tanto les ha golpeado el bolsillo de sus hogares. Miremos qué respondieron los colombianos. Claro que se han sentido el aumento de los precios en los alimentos, más que todo en el plátano y en el tomate, porque una bolsa de plátano valía 18.000 pesos y hoy vale 50.000 pesos, 40, 50.000 pesos. En general, pienso que la mayoría de los alimentos han subido notoriamente. Bueno, sí se han sentido los precios altos en varios productos, como la arracacha, que este año ha tenido un precio bastante alto, y el tomate chonto, tomate larga vida, también ha tenido un precio bastante alto. Los ajos de todas las clases de ajos han tenido un precio bastante alto este año. Yo creo que sí van a subir porque supuestamente dicen que va a haber un paro donde pueden estar otra vez incrementando otra vez los precios. Sí se ha sentido el aumento en los alimentos de la canasta familiar, casi todos, diría yo, por múltiples razones. Primero, por el estado del tiempo, el clima. Segundo, por el paro camionero que hubo, y en otras partes por invierno o por sequía. Los más caros están la carne, la alberja, los vegetales han subido bastante de precio. Con respecto a los precios en esta semana, queremos decir que el precio del huevo sí va a subir. El precio del huevo se rige al maíz. Según las exportaciones, así mismo va subiendo el precio. Sí, he sentido muy caros los alimentos, en especial la carne, que no ha bajado, las frutas, la racacha, el ajo, la alberja, pero ya está tendiendo todo a bajar. Bueno, ministro, pues uno mirando aquí la opinión de los ciudadanos, sí parecen estar muy golpeados con el tema. Además, tienen muy claro que los productos y los precios cómo se han subido. Mirando uno el tema del DANE y las cifras del DANE, ministro, uno ve que en julio del año pasado a julio de este año los alimentos tuvieron un incremento del 15.71% en los precios, frente a 5.9% que fue entre julio del 2014 y julio del 2015, es decir,
un aumento significativo en lo que es enero-julio, en el primer semestre, en el año completo de julio a julio. También uno mira aquí en esta tabla que nos entrega el DANE en su reporte, ministro, que dentro de los gastos básicos con variaciones más intensas en el mes, está el tomate con una variación del 22.96% en los precios, el plátano 15.16%, la zanahoria 12.87%, los bananos 8.84%, el tomate de árbol 7.38%, la panela 6.57% y la cebolla 6.50% y otras frutas 5.82%. Ministro, uno mirando estas cifras, mirando estas realidades y mirando lo que dicen los colombianos, uno la pregunta que le hace a usted como autoridad es ¿qué pasó? ¿Por qué este impacto? Y por qué no le recordamos un poco a los colombianos por qué vivimos lo que se vivió en ese primer semestre del año. Uno de los grandes retos de uno como ministro es no dejarse separar, aislar en una urna en el ministerio. Hay que salir a las regiones, salir a los sitios a donde la gente hace las compras, ir a los centros de abastos, ir a los supermercados, a donde, sinceramente, después de que mencioné el tema de los precios, y al estar como ministro no tengo mucha oportunidad de ir a hacer mercado. Y en realidad, John Jairo, lo que hemos tenido en este país este semestre, primer semestre del año 2015, el verano más intenso, fenómeno del Niño, el cambio climático es una realidad que llegó para quedarse. Y o cuidamos el medio ambiente o vamos a acabar con el planeta. Y esa realidad se ve en los fenómenos climáticos que hemos tenido. La Agencia del Clima de los Estados Unidos señala que tuvimos en este fenómeno anterior las temperaturas más altas en los últimos 150 años en el mundo. Eso quiere decir una afectación general a una actividad que es la agropecuaria, que tiene altísimo riesgo porque se desarrolla a cielo abierto. Entonces ahí empieza el riesgo por las variaciones climáticas. Y una vez terminó esa situación de verano en el mes de abril, empezamos a recuperarnos en mayo, todos los productos presentaron tendencia a la baja, los productos importados, que es otra realidad que tiene el país, estamos importando 11 millones de toneladas de alimentos al año, esos productos ya habían tenido el incremento por la subida del dólar, o sea que no reflejaban un incremento adicional y en ese momento se presenta el paro camionero, que bien lo señalé yo dentro del paro, ese paro se convirtió para los consumidores colombianos en los temas de inflación en una mula atravesada en el camino y fue la realidad y la realidad se reflejó en precios, para poner un solo ejemplo. Estos son precios de Corabastos. El bulto de alberja estuvo a 500.000 pesos en julio. El bulto a 500.000 pesos cuando el precio hoy es de 60.000 pesos el bulto, un mes después. Esto es comparando julio 2016 con agosto 2016. El gobierno hizo un gran esfuerzo por mantener a las ciudades abastecidas. No se acabaron los alimentos realmente, salvo algunas zonas a donde tuvimos mayores dificultades, Nariño, Arauca, etc. Pero claro, los alimentos llegaban con una oferta de transporte limitada y la cadena de alimentos empieza en el predio del agricultor, él va hasta la portada y ahí se lo entrega a un intermediario en un medio de transporte que en el paro camionero pues no existía, no porque estuvieran en paro, sino porque les daba además miedo salir, de que destruyeran los porque carros. les echaban piedra a los demás carros, que es la primera vez que yo veo un gremio atacando el mismo gremio, eso no se ve sino a veces en nuestro país. Eso hizo que el incremento de los alimentos, algunos productos como este que acabo de mencionar, por encima del 1000%. Claro. ¿Y quiénes son los paganines de esta situación? Lamentablemente los consumidores. Entre ellos, en mi familia, por no decir mi esposa, que me dice, cuando dé declaraciones de los alimentos, tenga en cuenta y me lleva la lista de precios y cómo se han incrementado para que uno no pierda la objetividad del tema.
Sí, eso La sí, buena eso noticia. sí le dicen, de la casa le mandan a preguntar que usted dónde merca cuando habla de los precios. Claro, porque- yo cada que digo que un precio de un producto bajó, me dicen, ¿a dónde fue que lo fue a comprar? Porque toca ir al mismo sitio. Pero, ministro, un poco en cuanto al fenómeno de la sequía, ¿cuánta cosecha se perdió? Si uno pudiera dar una cifra de cuánto estamos hablando que se haya perdido en general en el país por cuenta de esa sequía, que no fue solo en el primer semestre, sino que venía Duró un desde año. finales del año, desde el primer semestre del año anterior. Así es, tuvimos una afectación de un año entero, Sí. en verano. Hay departamentos que la temperatura alcanzó niveles superiores a los 40 grados. Departamentos que tienen en promedio 30 grados de temperatura alcanzaron temperaturas de 40 grados. Los departamentos más afectados fueron el centro de Colombia, Tolima, Huila, grandes productores de alimentos, Boyacá. No se afectó la zona de los llanos orientales, se afectó el sur al principio, pero el fenómeno del Niño en Colombia genera verano, pero hacia abajo, hacia el resto del continente, Ecuador, Perú, hasta Chile, lo que hay es intensas lluvias, es al revés el efecto del fenómeno. A mí me preguntan, para responder objetivamente a esa inquietud, yo creo que no hay una sola hectárea en Colombia sembrada en ese año que no se haya visto afectada. ¿En qué magnitud? Algunos perdieron toda la cosecha. Hay zonas de café, por ejemplo, que se quemó el café, o que por falta de agua no llena el grano, que es uno de los temas. Finalmente la agricultura es un tema de muchas veces de fotosíntesis, Sí. o sea, necesitamos sol y necesitamos agua. Exceso de sol quema el arbusto o la mata, exceso de agua la pudre. En este caso hubo un exceso de calor, cero posibilidades de agua, porque increíblemente en Colombia solamente el 0.5% de las siembras tienen sistemas de riego. Eso no se arregla de un día para otro, necesita grandes inversiones y gran tiempo. Así que lo que podemos decir es lo que señaló la última persona que entrevistaron en la calle. Sí. Se ve una tendencia de que todos los productos tienden a la baja. Esa es la verdad. Eso es muy importante. Pero para- al mismo tiempo, a pesar de esa noticia positiva, yo puedo mostrar en un cuadro cómo productos que estaban en julio del 2015 a un precio, alcanzaron un precio muy superior durante el paro y ahora vienen descendiendo, pero no han alcanzado mismo todavía ritmo. el nivel que queremos, porque esto tiene un efecto muy importante. Cada que hay una afectación climática o paro, el precio de los productos sube de un día para otro. Sube por ascensor. Por ascensor. Y después no baja ni por escaleras, toca estarlo verificando, y Jalando. empujando y jalando a ver si baja. Mire, ministro, eso me parece muy importante, mirar lo que va a pasar en el segundo semestre. Y yo quisiera, porque le preguntamos a los colombianos, porque es muy importante, ¿por qué razón? Porque uno escucha las explicaciones del gobierno, de los gremios, de los analistas, y una veces piensa, esto a la gente en realidad lo entiende, porque muchas veces responsabilizan al gobierno de todo, o al presidente de todo, no solo en este caso, sino en todos los gobiernos, terminan culpable. Pero le preguntamos a los colombianos, ¿por qué creen ellos que se está dando o se dio este incremento en los precios de los alimentos? Lo invito a que los escuchemos. Yo creo que el aumento de los precios se debió al fenómeno del Niño y también al paro que se presentó. El fenómeno del Niño afectó muchísimo las cosechas, a la afluencia del agua. Los precios aumentaron bastante, considerablemente, y también con respecto al paro. Eso nos afectó a todos. Al paro camionero, porque definitivamente el paro influyó mucho en que los alimentos no llegaran aquí a la capital y entonces se subió mucho los precios. Bueno, yo creo que influyen las tres cosas, pero el paro afectó muchísimo al alza de estos precios. Ya nos estamos nivelando, pero hay algunos artículos que han bajado, pero no han bajado lo que esperábamos. Yo creo que hay cosas que tienen que bajar aún de precio, pero el paro nos afectó muchísimo porque tuvimos unos precios muy altos, como una bolsa de plátano en 60.000 pesos, era imposible manejar un restaurante con estos precios. Pero ha bajado, pero creo que fue el paro que nos afectó muchísimo. Yo sí creo que el clima ha afectado, el fenómeno del Niño sobre todo. El paro de los camioneros, pues
habiéndole entendido de pronto sus razones, habría también que mirar que no solamente el transporte, sino que cuando no hay que transportar, ¿qué alimentos traen ellos a la plaza? Hubo un aumento de precios considerable durante el paro camionero. Realmente ya hace unos 15 días pues los alimentos han bajado de precio y algunas cosechas han llegado, pues que también era el alza en los precios porque no había cosecha de alimentos. Bueno, ministro, me parece que la gente aquí en este caso es muy importante, que paro y fenómeno del niño que lo analizamos, pero mira que la gente dice, subieron pero se demoran en bajar. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué los precios suben por ascensor y bajan jalados o por escalera? Uno escucha las preguntas y ve que la gente está bien informada. Sí. De 5 dijeron que era el paro camionero y 2 personas dijeron que era el tema del clima, y efectivamente estas son las 2 razones. ¿Por qué ocurre el tema del incremento de precios rápido y el descenso de esos precios no se da a la misma velocidad? Lamentablemente no es por los agricultores, porque los agricultores cuando los precios suben muchas veces no alcanzan a recibir ni un 30% del incremento del precio correspondiente. Hay una cadena para la producción de alimentos y la comercialización y al final la venta del mismo. La cadena, como digo, empieza en un predio. En esa finca o en ese predio o en esa parcela está el campesino que hace su producción y normalmente recibe un precio relativamente estable durante todo el año. Y además es con la obligación o recibe la plata que le estoy dando o le dejo el producto tirado en la carretera. Entonces, finalmente el campesino no es más que recibe el precio es un tomador de precios. El que pone el precio es el comercializador. Y después empieza un proceso de incremento de ese precio que obedece a la cadena que continúa, que es el tema del transporte, después limpieza, clasificación, etcétera, ya en un centro de abastos, y de ahí va o a un supermercado o a una tienda de barrio. El incremento se produce desde la primera etapa de la cadena y llega a la tienda de barrio, por decir algo, o mejor, al supermercado. ¿Sí? Y cuando empiezan a bajar los precios, al primero que le empiezan a pagar más mal es al campesino. Sí. Y el transportador no quiere perder plata y quiere mantener el precio alto. Y además quiere ganarse lo que dejó de ganar en el paro, porque ahí han subido algunos fletes. Ayer estuve reunido con uno de los sectores de la economía agropecuaria y me dicen que los fletes, por ejemplo, del Meta a Bogotá, se han incrementado en un 30%, y eso no está escrito en ninguno de los acuerdos que se hizo durante ese paro. Y hay, al final, cuando ya llegamos a los supermercados, pues depende de donde uno haga el mercado. Estos precios, le voy a dar un precio. En el paro, la papa alcanzó a estar en Corabastos, el bulto, a 120.000 pesos. Hoy está a 60.000, pero el precio en agosto del 2015 era 30.000. Todavía está 50% por encima del año pasado. Exacto. Pero cuando uno va a donde el agricultor y le dice, no se queje que a usted le están comprando el bulto a 30.000, él dice, no, a eso me pagan es la carga, o sea, 2 bultos. Casi siempre entre el precio del campesino y el precio del consumidor final hay incrementos que son superiores al 100%. Y yo le digo una cosa, un atado de ajo, si fuera el ajo nacional, o un atado de cebolla, o un atado de laurel, por más moños que le pongan en el supermercado, no puede valer el 2000% más de lo que le pagan al campesino, porque acaba afectando al consumidor. ¿Qué hemos hecho nosotros en estos, desde el paro estamos haciendo eso? Y yo creo que es importante que los consumidores lo sepan. Empezamos a publicar en la página de internet del ministerio y en todos nuestros medios electrónicos una información que le permite a las amas de casa tener acceso a diariamente cuánto transporte está llegando a un centro de abastos, qué llegó más barato, qué llegó más caro o qué se mantiene estable. Y estamos publicando eso todos los días
porque uno pueda que deje de comer papa un día y come plátano. Entonces hay unos productos, si hacemos la comparación, la papa efectivamente bajó el bulto de 120 a 60, pero el año pasado para la misma época estaba en 30. Y si miramos el plátano alcanzó a estar en 75.000 pesos. Eso es la bolsa de 22 kilos. Hoy está a 55.000 pesos, pero en agosto del 2015 estaba a 28.000. ¿Qué demora para que el producto baje? Ahí está el grave problema. Y para subirlo sí lo subieron en un solo día. Una vez. Pero mire, ¿ese reporte es diario? Ese reporte lo estamos haciendo diario. Y con eso el ama de casa puede escoger, compro esto o hoy de pronto está mejor este producto, porque Colombia es un país estacional en las siembras. Primer semestre, muy poca producción de alimentos. Segundo semestre, que es ahora, que empezó en junio, pues ingresa a Colombia las grandes cosechas de distintos productos. Eso me parece muy... Ojalá uno pudiera hacer y seguramente, así como uno publica el estado del tiempo aquí en las redes o aquí en la televisión pública, podamos establecer la publicación de los precios de esos, si es diario, para que sea orientación de las amas de casa, pero es muy importante entrar a la página www.minagricultura.gov.co es la página, ¿no es cierto, ministro? Ahí encuentra usted los precios en cómo están los productos. Dice, así van los precios. Así van los precios. Así van los precios. Pero bueno, y encuentra un precio de esa diferencia. Una ama de casa puede no ir al supermercado, o no mirar, perdón, la página de internet todos los días. Pero el día que vaya a hacer mercado o el día antes, revise cuáles precios están con tendencia a la baja. Y en la medida en que uno consuma más productos que están con tendencia a la baja, ¿qué pasa con el otro producto que no lo compra nadie? Pues se baja el precio porque si no nadie lo compra. Y así logramos estabilizar los precios de los productos colombianos. Me parece muy importante también hablar qué protección tiene las familias a la hora de ver una especulación en precios, pero ya vamos a hablar de eso porque a esta hora restablecemos la comunicación con el presidente de FENAVI, con el doctor Andrés Valencia, a quien queremos preguntarle inicialmente qué tanto impacto tuvo el paro de los camioneros en el precio del pollo y del huevo en Colombia, doctor Valencia. Pues impactaron de manera importante. Tuvimos una situación muy difícil durante estos 46 días de paro camionero. FENAVI fue uno de los gremios que, digamos, estuvieron más activos reclamando los efectos negativos que este paro camionero tuvo en la economía nacional. Y tuvimos, digamos, un efecto particular, sobre todo en aquellas zonas en donde la producción de pollo y de huevos son deficitarias, por ejemplo en las zonas de frontera con Ecuador y con Colombia, particularmente en los departamentos de Nariño y departamentos del norte de Santander. Ahí se presentaron escasez relativa de huevo y de pollo. Al no ser estos departamentos autosuficientes en la producción de estos dos productos y al verse interrumpido, digamos, los flujos logísticos y por los bloqueos de los manifestantes en esas zonas del país, con toda seguridad los precios del huevo y del pollo tuvieron unos aumentos importantes. Uno podría decir que pudieron haber subido por lo menos para el caso del huevo al menos un 20 o un 30% y para el caso del pollo al menos un 15, 20%. En otras zonas del país, al no poderse, digamos, movilizar esa producción hacia esas zonas de frontera, lo que se presentó fue un exceso de oferta, porque al igual que ocurre en cualquier negocio, los productores tenían la obligación y, digamos, el deber de colocar las producciones de huevo y de pollo que no pudieron, digamos, irrigarse a otras zonas de Colombia. Y eso particularmente pues generó seguramente una baja de precio por el aumento en la oferta de huevo. Por ejemplo, en el Valle del Cauca debió aumentar la oferta de huevo porque ese huevo que normalmente va a Nariño o normalmente va al sur del país, pues se quedó en Cali, se quedó en esas zonas de Colombia. Lo mismo ocurrió con el pollo que no pudo mandarse hacia el norte de Santander, se quedó en la zona de Bucaramanga o se quedó, digamos, en zonas aledañas, y en esas zonas, al presentarse ofertas, seguramente también se vieron unas caídas en los precios. Entonces, digamos que hay un efecto, por decirlo así, opuesto. Subieron los precios en las zonas donde no había abastecimiento y cayeron los precios en las zonas donde hubo sobreabastecimiento. Muy bien, doctor Valencia, pero hay otro tema que impacta los precios y son los importados. La pregunta es qué tanto producto importado consumimos los colombianos dado los TLC y si esto ha golpeado por cuenta del alza en el precio del dólar. Muy poco. En este momento
Colombia debe estar importando más o menos entre unas 40 y unas 50.000 toneladas de productos avícolas, particularmente carne de pollo. Recordemos que con el TLC se negoció una cuota de importación que para este año es de 30.000 toneladas para los cuartos traseros de pollo, los famosos muslos y contramuslos. Esas importaciones han sido relativamente, digamos, bajas durante los años de vigencia del TLC y el monto, digamos, máximo al que hemos llegado pudo haber llegado el año pasado alrededor de las 40-45.000 toneladas, que son unos niveles ligeramente superiores a los niveles que teníamos antes de que el TLC entrara en vigor. Sin embargo, este es un acuerdo que dura toda la vida. En el año 2023-2024 ya no habrá restricciones para la importación de pollo de Estados Unidos. La pechuga en este momento está en 0 arancel, el pollo entero tiene un arancel relativamente bajo, de alrededor del 12%, las alas no tienen arancel, y en este momento digamos que si bien los flujos han sido relativamente bajos, esta es una carrera, digamos, de larga duración y podemos tener efectos más importantes y, digamos, de mayor impacto en los próximos 10-15 años. Ahora, pues digamos que estamos tranquilos y que las importaciones no explican más del 4% del consumo total. Doctor Valencia, por último, ¿qué se espera para el segundo semestre del año, para lo que resta del año? ¿Tenemos la producción suficiente y la oferta en pollo y huevos para garantizar buenos precios? Es importante aclarar que los precios del sector no han aumentado por cuenta de un choque de oferta como se ha ocurrido con otros sectores que producen alimentos en Colombia. El aumento de precios en el sector avícola básicamente obedece a la devaluación de la tasa de cambio, proceso que se viene dando desde hace ya año y medio, en donde hemos tenido prácticamente una tasa de cambio que se ha duplicado en los últimos 18 meses. Este es un sector que depende íntegramente de sus materias primas importadas para poder producir el alimento balanceado que consumen las aves. Eso jalonó los precios del sector, del huevo y del pollo, en los segundos semestres, en el segundo semestre del año 2015, y seguramente ahora vamos a tener un efecto adicional, y es por cuenta del arancel al maíz amarillo que tenemos que pagar cuando queramos traerlo de Estados Unidos. Es un arancel del 14.6%. Eso quiere decir que en el segundo semestre, por el lado de la oferta vamos a estar tranquilos, pero por el lado de los costos vamos a tener unos mayores costos asociados a un arancel que tenemos que pagar para el maíz amarillo. Recordemos que Colombia no es suficiente, no tiene una suficiencia en la producción de maíz amarillo, especialmente para la producción de alimentos balanceados para animales, y todo ese maíz requiere de su importación. El año pasado se importaron más o menos 4,5 millones de toneladas, este año podemos llegar a 5 millones de toneladas y seguir aumentando en la medida en que la avicultura siga creciendo, en la medida en que la porcicultura siga creciendo, en la medida en que la lechería especializada siga creciendo. Dependemos de las importaciones y con tasas de cambio altas y aranceles por pagar, pues seguramente tendremos unos mayores costos. Ahí va a estar, digamos, la variable en juego frente a la inflación que podamos tener para el huevo y para el pollo en el segundo semestre de este año. No tiene nada que ver con la oferta, sino más bien es desde el punto de vista de los costos. Pues doctor Valencia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conversemos de Economía, y pues está claro el mensaje, ministro, en el sentido de si bien no hay un choque de oferta, es decir, va a haber pollo y huevo suficiente, ya el problema aquí es por los importados, por el maíz básicamente, que es la materia prima para este sector. En este caso sí, John Jairo, pongo el ejemplo de los precios del pollo. En julio, en el paro, alcanzó a estar la libra a 7.800 pesos y en agosto está a 6.500 pesos. O sea, sí ha bajado sustancialmente el precio que tuvo ese producto durante el paro. Y el huevo extra, estuvo en julio a 380 pesos por unidad, ahora está en 350. Y el huevo clase B estuvo en 320, ahora está en 280. O sea, en este sector, efectivamente, se han disminuido los precios. Y fue puro efecto paro, por lo que puro efecto paro. Con respecto a la pregunta con la importación, con relación a la importación de maíz, estamos haciendo un gran esfuerzo por volver a tener la conciencia de lo que llamamos la seguridad alimentaria o la soberanía alimentaria. Y le pongo el ejemplo de la situación del país, y esa no es de hoy, esa empezó hace más de 25 años.
La FAO dice que los alimentos más importantes son los cereales. Entonces uno ve, bueno, ¿cómo estamos de autosuficientes o no en cereales? ¿Cuál es la seguridad alimentaria del país en esos productos? Trigo, importamos el 100% del exterior. O es uno de los cereales, tal vez es más importante. Cebada, con la que se toman algunos esas cervezas, importamos el 99%. Maíz, el maíz blanco, que es el de las arepas blancas, lo producimos en Colombia todo. El maíz amarillo de las arepas amarillas lo producimos todo. Pero 4 millones de toneladas, 3.500.000 exactamente, de maíz amarillo industrial, que es una gallina o un pollo caminando, es una parte de ese bulto de maíz transformado, todo lo compra la industria en el exterior, importado. ¿Qué hicimos nosotros? Lanzamos un programa desde diciembre, enero, que se llama Colombia Siembra, y aquí le tengo los datos, si me permite, de crecimiento. ¿Qué hicimos? En área sembrada por hectárea. Lo que hicimos fue escoger unas líneas, como algunos cereales. Colombia importa mensualmente 179 millones de dólares en cereales. El país, como decimos en el Cauca, nos las picamos, el país de los dos océanos. Colombia produce la misma cantidad de agua que todo Estados Unidos sin Alaska. Estamos importando 40 millones de dólares en pescado. Increíble, ¿no? Al mes, pescados y mariscos. Estamos importando 42 millones de dólares en frutas, que podríamos todas producirlas en Colombia. Con todos los climas, con todas las variedades. Con todos los climas y con todas las variedades. Importamos de frutas. Y todo importado, 11 millones de toneladas. Entonces, cogimos esos productos, frutas, verduras, pescados, algunos cereales, no todos, como el arroz, por ejemplo. El trigo no lo vamos a sembrar, nunca vamos a ser competitivos, o por ahora no. Y dijimos a la gente a ver si sembraba o no. El país en 20 años, sembró 630.000 hectáreas nuevas de cultivo. En Colombia, para que la gente sepa, hoy hay 7.100.000 hectáreas sembradas. En 20 años sembró 640.000. Nosotros, en un solo semestre, llevamos 200.000 toneladas sembradas así, en un semestre. En el primero, con fenómeno del niño, dijeron qué ministro tan bruto, claro, es de allá de esa zona sur. ¿Cómo se le ocurre lanzar el programa en pleno fenómeno del niño? Pues lo lancé. Y el resultado a hoy es el siguiente: un semestre, 200.000 hectáreas nuevas sembradas, 88.000 hectáreas en arroz. Esa cosecha grande entra en este semestre, la cosecha más grande en la historia de Colombia. Van a entrar prácticamente lo necesario para abastecernos no solamente todo el semestre, porque el país no es autosuficiente, sino 3 meses más. O sea, el próximo año vamos a tener que importar ya no 400.000 toneladas, sino 200.000. Y hay que tener en cuenta que... impacto en precios y el precio del dólar sigue así. Arroz, 88.000 hectáreas. Palma de aceite, uno prende el televisor, consuma aceite de canola, aceite de girasol, aceite de ajonjolí, todos los aceites, y ninguno dice... Y hay un aceite que se llama aceite de palma, que el país tiene sembradas casi 500.000 hectáreas y del cual viven casi 200.000 personas. ¿Por qué no consumimos aceite de palma? No sé. Pero sembramos 26.800 hectáreas nuevas. Forestales, linda la mesa, muy cómoda. Todas estas fórmicas son importadas. Nada de eso se produce en Colombia. Todo eso es importado. 21.855 hectáreas nuevas. Cacao, estamos produciendo con Ecuador el mejor cacao del mundo, le hemos ganado 3 veces, como decir, la medalla olímpica de oro a Ecuador. En calidad, aroma, sabor, y ya ganamos el año pasado en Nueva York el mejor chocolate, que es el cacao transformado del mundo. 10.176 hectáreas. Maíz amarillo, de ese que necesita FENAVI para sus pollos, 10.000 hectáreas. Ojalá no lo compren cuando lo tengamos que cosechar, y esperamos nosotros tenerlo a un precio competitivo con el precio internacional. Frutales, 6.900 hectáreas. Soya, que es el producto vegetal con mayor nivel de proteína, 6.616 hectáreas. Maíz blanco, 5.000 hectáreas. Todo eso sembrado yuca, en el primer plátano semestre. y hortalizas, 10.000.
200.000 hectáreas en un semestre. Es el 30% de lo que se ha hecho en muchos años. Y es el 30% de lo que se hizo en 20 años. En 20 años. Lo hicimos en un semestre y eso que nos soltaron el fenómeno del niño. Ahora que nos suelten el de la niña también, ahora vamos a hablar de lo de la estamos niña. preparando para eso también. Pero quiero establecer la comunicación a esta hora con el doctor Germán Palacio. Él es el gerente de Fedepapa para hablar de lo que ha pasado con el tema de la papa. Doctor Palacio, ¿qué pasó con el precio de la papa en el primer semestre del año? Este año ha sido un año particularmente difícil, pero no tanto en cuanto a la producción de la papa en sí, sino al entorno en que se ha ido desarrollando el entorno económico que se ha desarrollado el país. Venimos de un fenómeno del niño supremamente fuerte, donde ocurrieron heladas muy fuertes a principio de año. Adicionalmente, los problemas de devaluación han golpeado todo lo que tiene que ver con las importaciones de fertilizantes e insumos y los diferentes paros, sobre todo el paro camionero, que afectó toda la economía nacional. Esto ha propiciado que el precio de la papa haya estado a niveles supremamente altos, pero no, como les decía, por causa de la producción en sí, sino por causas externas. En el primer semestre la producción estuvo normal, estuvimos por encima de las 1.100.000 toneladas y aspiramos que para el segundo semestre estemos por encima del 1,5 millones de toneladas. Doctor Palacio, presidente de Fedepapa, aún siguen llegando y son muchas las quejas de los campesinos en el sentido de que es por cuenta de los especuladores que se traslada esos altos precios al consumidor final. ¿Eso sigue pasando? ¿Eso es así? Obviamente en la cadena productiva de la papa intervienen intermediarios que no deberían presentarse. La federación está encaminada en organizar los pequeños productores en pequeñas cooperativas y asociaciones, las cuales puedan incurrir en prácticas en las que los intermediarios son los que se llevan el usufructo. Estamos interesados en desarrollar cooperativas para mejorar la cadena de valor en las diferentes zonas de producción del país. Si logramos que estas cooperativas y estas asociaciones sean las que elaboren y le generen valor al producto como tal, evitamos la especulación en precios y que la papa llegue a unos niveles muy altos con respecto a los precios de producción y al precio final al consumidor. Precisamente sobre eso le quería preguntar, ya pensando en el segundo semestre del año, ¿cómo prevén ustedes van a estar los precios, la producción y los precios? Los precios de la papa se rigen por libre oferta y demanda. Consideramos que vamos a tener una oferta suficiente para cubrir las necesidades propias del consumo nacional y el consumo de la industria. Es decir, que vamos a llegar a unos precios muy competitivos. Obviamente, como decía anteriormente, estos precios van a estar influenciados directamente por el precio del dólar, que va a encarecer en gran medida la producción nacional. Pues doctor Germán Palacio, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conversemos de Economía. Un gusto hablar con usted. Don Jairo, muchísimas gracias por la invitación y estamos prestos a brindar la información que requiera sobre la producción de papa del país. Me da la impresión, ministro, que ahora todos le están queriendo echar la culpa al dólar, o sea que esto, porque ninguno se está comprometiendo a buenos precios en la parte final del año. Me está como preocupando el tema que entonces ahora la culpa es el dólar. Esta cadena que acabamos de ver, que es la cadena de la papa, tiene demasiados intermediarios en muchos casos, siempre afectando al productor. Estaba mirando a Germán la foto que tenía atrás en Fedepapa, ahora que estaba dirigiéndose a nosotros. Es una foto de cómo llega la papa a los centros de abastos. Llega sucia, con tierra, y solamente por lavarla le incrementan el precio casi el 20% para el consumidor final. Ayer aprobé, entre otras cosas, 10
son unas máquinas lavadoras de papa para entregársela a los campesinos en las zonas a donde se siembra papa en Colombia, Boyacá, Cundinamarca, Nariño, Antioquia. Ayer aprobamos 10 lavadoras nuevas para Cundinamarca y Boyacá, las vamos a poner en Villapienzón, en Venta Quemada, en Paipa, a donde se produce la papa, para que los campesinos puedan lavar la papa y cuando la vayan a vender, ese 30% o 20% de sobreprecio sea menor, o sea, se refleja en el precio final para el consumidor, y que ese incremento del 5, del 10% se lo gane el campesino y no un intermediario. El tema de la papa va mostrando unos resultados positivos, alcanzó a estar, como dije, en 120.000 pesos, pero en enero de este año estaba en 81.000. O sea, con respecto a enero ya bajó a 60.000. 60.000 el bulto de 50 kilos en Corabastos. El año pasado, ese bulto de 50 kilos estaba en 30.000. Sí, es que así que todavía necesitamos que baje, pero que no baje tanto, porque todas esas bajadas, al final, la utilidad se queda en los intermediarios o en los comercializadores y no le llega a los agricultores, que esperamos que eso no pase. Y yo aprovecho, John Jairo, para agradecerle al país, en este caso a los centros de abastos, que si no hubiera sido por la colaboración que tuvimos de esa mecánica, de esa infraestructura durante el paro, hubiera habido un desabastecimiento absoluto en ciudades, por ejemplo, como Bogotá, y hubiera sido mucho más dramático. Las centrales de abasto están muy conscientes de estos temas, están disminuyendo estos precios que estoy dando, son reflejo directo, entregado en promedio por quienes compran y venden en Corabastos, y vemos que en los centros de abastos el precio se está viendo reflejado rápidamente en cuanto a la disminución del mismo. Ojalá sea igual en las tiendas de barrio y en los supermercados. Muy bien, ministro, mire, ya hablamos del pollo, del arroz, de la papa, ahora hablemos de carne, y consultamos a varios comerciantes, expendedores, sobre qué perspectivas ven ellos en lo que tiene que ver con el precio de la carne, porque ese sí que ha bajado menos, se ha subido muchísimo, pero es muy lento el descenso y la queja ahí es muy fuerte por parte de los usuarios, pero veamos qué dijeron los expendedores sobre qué puede pasar con el tema del precio de la carne. No, sí, la carne subió durante el paro camionero. ¿Por qué? Porque afectó mucho la entrada de ganado al matadero y todo. Pero ya gracias a Dios, ya con lo que acabó el paro camionero, ya en esta semana ya comenzó a bajar la carne. Ya por cierto, ya bajamos. Ya Dios mediante, a final de este mes tiene que estar bajando más el precio. El paro camionero sí nos afectó bastante a las personas que dependemos de este negocio. Afectó tanto a las personas que compramos la carne como tal, como a las personas que vendemos. Los precios se incrementaron bastante, la gente pues en un momento determinado ya no quería ni siquiera aceptar el precio, prefirieron no comprar o comprar productos como huevo o pollo porque era un poquito más económico. La carne subió, estuvo a 10.000 pesos la libra, que esa carne se compraba a 7.000, en un momento determinado subió bastante. Ahorita están diciendo que va a haber otro paro camionero, porque igual no les quisieron arreglar al principio, o sea, no les han arreglado con los términos que ellos dijeron, ahí van a hacer otro nuevo, se van a reunir otra vez los camioneros para otra vez empezar un nuevo paro. De aquí a diciembre, como está, es muy difícil abajo, pero muy poquito, han bajado un promedio en carne fina, como un promedio de 3.000 pesos, pero los precios se siguen manteniendo. Hay unas cosas que están más bajitas, pero la mayoría todas están muy costosas, están muy caras para trabajarla. Lo que es carne fina, lo que es, hablemos de costilla, hueso, todo está siempre carísimo. Pues los precios de la carne no sabemos en el momento cómo se van a mantener, ya que están anunciando un nuevo paro camionero. Entonces ya cuando hay paro no se sabe, no llega ganado, entonces como pasó la vez pasada, hubo mucha escasez de ganado y el precio subió
excesivamente. Pues no lo veo muy optimista a los expendedores con lo que pueda pasar con el precio de la carne. Ministro, ¿usted qué expectativa tiene de lo que pueda pasar hacia adelante con el precio de la carne y si esto ya se está normalizando definitivamente? Durante el paro alcanzó a estar a 9.000 pesos la libra. Hoy está a 7.000 pesos la libra, que es un precio superior al que están acostumbrados los colombianos, pero es que hay que ver lo siguiente en ese tema. En esa cadena duró 10 años el precio del novillo en pie, el kilo de ese novillo en pie, al mismo precio, 3.200 pesos en promedio en Colombia. Ha subido el precio para el productor de ganado, casi a 5.000 pesos, si es carne extra en algunas zonas como el frigorífico de Colanta, por ejemplo, vale o le pagan un poco más incluso al productor. Pero efectivamente ese precio yo creo que se va a quedar estable en esos 7.000 la libra. Es un producto que comparado con otros países tiene un precio muy favorable, porque uno lo compara con lo que vale una libra de carne en China, por ejemplo, vale $24, la misma libra de carne que aquí vale 7.000 pesos. Y así es país por país. Colombia tenía un atraso en ese ajuste de los precios. Yo creo que se va a quedar estable en los 7.000. Me alcancé a preocupar cuando iban a hacer la llamada, pensé que iban a llamar a la Forí que quiere carne de ministro en el asador. Pero no, la gente, los expendedores tienen razón. El precio que dijo la señora de 10.000 pesos, en promedio alcanzó a subir a 9.000 pesos la libra. Ya hoy está en disminuyó a promedio 7.000. 7.000. Tenemos un fenómeno importante que no hemos considerado. Y de una vez una aclaración con respecto a lo que la gente ha dicho. La situación de Venezuela no es ajena Colombia a lo que está ocurriendo en Venezuela en abastecimiento. Parte del arroz que se está produciendo en norte de Santander va con destino a Venezuela. Lo compran en Colombia, pero lo entran ahora, el contrabando ahora es hacia de allá, Colombia no de hacia aquí, allá hacia y no de allá, allá sí. hacia acá. Sí. Y con la carne está pasando lo mismo. Y estamos haciendo o teniendo mucho cuidado en esa frontera por las dificultades que tiene Venezuela, que es el único país de América Latina que sigue con la enfermedad de aftosa. Todavía no son libres en aftosa, y en ese orden de ideas la organización OIE, que es la que organiza o dirige todo el tema de sanidad animal, nos pidió que a través de Becol le vendiéramos la vacuna de aftosa a Venezuela, y como allá no hay con qué pagar por el tema de dólares, la posibilidad de hacer un intercambio por fertilizantes que son tan caros en Colombia porque son además importados. Esa es básicamente la situación de la carne. Y una aclaración o dos: Colombia exportaba el 98% de la carne a Venezuela. Cuando se cerró la frontera en el 2015 recibí la instrucción perentoria del señor presidente Santos de que teníamos que reemplazar todo ese mercado. Mercados. Lo buscamos y en el 2015, en un solo año, reemplazamos el 100% del mercado, abriendo países como todos los de la Liga Árabe, Jordania, Egipto, Argelia. Vendimos carne en Rusia, estamos vendiendo carne a las islas del Caribe. La carne colombiana es muy apetecida porque el ganado colombiano todavía camina en los potreros. No es un ganado estabulado, y eso hace que los porcentajes de grasa en la carne sean menores, y por ende, como digo yo, cuando voy a tratar de comercializar carne colombiana en el exterior, es una carne dietética. Y una aclaración: oí 3 personas hablando de cómo se anunció un nuevo paro camionero. Sí, eso le iba a decir. ¿Se está hablando de un nuevo paro luego? Eso es como el precio de los productos, especulación. Están presionando, diciendo que va a haber un nuevo paro. Yo le hago un llamado a los transportadores. El ministro de Transporte nos señaló que eso no es cierto, y que los transportadores, en una comunicación incluso que vi, jamás han pensado en volver a hacer en este momento otro paro, que lo único que lograría es volver a afectar golpear a todos los colombianos y golpear nuestra economía. Pues muy bien, vamos a hablar ahora con el presidente de Fedearroz, que se encuentra en el norte de Bogotá, en su sede, con el doctor Rafael Hernández, para preguntarle qué tanto, doctor Hernández, ha sido el impacto para el bolsillo de los colombianos en el precio del arroz, porque sin lugar a dudas, ministro y doctor Hernández, es un bien que consumimos todos los colombianos y es básico en la canasta familiar.
Bueno, yo creo que en los primeros meses del año pues hubo precios altos para los consumidores, como hubo también costos altos para los productores. Había en cierta forma alguna menos oferta de arroz para los meses de enero a marzo o abril, pero posteriormente llegaron las importaciones y los precios comenzaron a ceder. Y en este momento yo puedo decirles que en los últimos 2 meses el arroz ha tenido un descenso de precios al consumidor de más del 7%. Y creo que en lo que resta del año, teniendo una muy buena cosecha, va a haber precios estables y con tendencia a la baja a los consumidores. Precisamente le iba a preguntar sobre eso, sobre la cosecha. ¿Cómo pinta esa cosecha para lo que resta del año y garantizar así el consumo y el abastecimiento para los hogares? Sí, este año la cosecha va a ser suficiente. Este año 2016 tenemos por primera vez en muchos años una cosecha sin precedentes. Tenemos primer semestre, las siembras fueron más o menos unas 390.000 hectáreas y prevemos siembras para el segundo semestre de alrededor de 150.000 hectáreas. Esto nos da más de 530.000 hectáreas al año, lo que nos puede producir alrededor de unas 2.600.000, 2.700.000 toneladas de arroz en términos de PADI seco, que si aplicamos el consumo per cápita y el consumo al año en términos de arroz cáscara, tenemos abastecimiento para más de 12 meses. Por primera vez, diría yo, en muchos años, Colombia es absolutamente autosuficiente en arroz, resultado de la respuesta del gremio arrocero a la política y al plan Colombia Siembra. Pues doctor Hernández, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conversemos de Economía y por fin tenemos un sector con muy buenas noticias, va a haber buena cosecha y seguramente también habrá una buena reducción de los precios. Pero ya hablamos, ministro, de las expectativas que hay con el arroz. Vamos a hacer unos pequeños cortes a mensajes institucionales y ya regresamos. Bueno, ministro, veíamos antes de ir a estos mensajes institucionales el tema del arroz y al parecer sí hay buenas noticias en el tema del arroz, porque sí se ve una muy buena cosecha y se está viendo que puede darse un buen resultado en materia de precio. Así es, una cosecha histórica, los precios se incrementaron a 37.000 pesos la arroba durante el paro, ya están en 35.000. El año pasado para esta época estaban en 34.000. ¿Por qué 1.000 pesos más barato? Porque es que la cosecha viene atrasada un mes por cuenta del fenómeno del Niño, que le tocó esperar a quienes cultivan arroz unos meses, algunos más, otros menos. O sea, la cosecha va a entrar entre este mes de agosto y el mes de noviembre. Gran parte de ella, agosto, septiembre, va a entrar mucho arroz. Los otros sectores, cuando veíamos el tema de la papa, del pollo, inclusive de la carne, hablaban del tema del dólar. ¿Sabe qué me llamó la atención? Que ninguno habló del fenómeno de la Niña, porque pues es un riesgo que está ahí, que venga una fuerte temporada de lluvias, que venga unas inundaciones, como se prevé cuando pasa el fenómeno de la Niña, que son lluvias. Sobre eso, ¿qué, ministro? ¿Qué tanta expectativa hay ustedes como sector agropecuario de estar monitoreando día a día ese punto? Así es, lo estamos monitoreando. No hay posibilidades de que este año se consolide el fenómeno de la Niña. Va a ser, si ocurre, hay un 70% de probabilidades hoy, pero el clima varía mucho de que se produzca en el 2017. Así que mientras estemos en el 2016, yo le he pedido a los agricultores
estamos preparándonos para ese posible fenómeno. Estamos emitiendo mensualmente boletines con las 17 organizaciones productivas más importantes del país, diciendo, ojo, puede presentarse esta situación, cuidado con las zonas bajas que puede haber inundaciones, pero mientras siga el 2016, mejor no hablemos de la niña para no invocarla. Bueno, eso es una gran noticia lo que usted nos está comentando ahora, porque se hablaba de un riesgo en octubre, noviembre, por ahora, porque también eso puede variar, está descartado. Para este año sí, no es posible este año que se consolide un fenómeno de la niña, de acuerdo a todas las agencias internacionales. Lamentablemente el incremento en los porcentajes de la posibilidad de que ocurra en el 2017, pues se incrementan. Si es en el 2017, en el primer semestre, pues esa precisamente es la época seca en gran parte del país, y no me atrevo a decir que ayudaría, porque hay que ver qué tan duro es el fenómeno, sí. Pero realmente, por ejemplo, en el tema del arroz, increíble, todo esto es fotosíntesis, entonces con la cantidad de sol que se presentó y el nivel de lluvias, no solamente tenemos la cosecha más grande, sino la época o la cosecha más productiva para los arroceros en su historia. El grano, y uno va a las siembras de arroz y las espigas llenas de arroz pues son el doble de lo que normalmente encuentra uno en una siembra normal en Colombia de ese producto. Vamos mejorando. Pues muy bien, ministro. Bueno, ministro, vimos un repaso por estos sectores básicos, que es nuestro almuerzo por el corrientazo, con arroz, papa, carne o pollo, pero la expectativa es que en el segundo semestre baje, el presidente lo advirtió, y eso pues obviamente ha conllevado otros problemas de tasas de interés y eso, pero entonces la expectativa es buena para el segundo semestre del año. Sin embargo, los especuladores, ¿quién los controla? Nosotros decíamos, suben los precios pero no bajan a la misma velocidad, la gente puede ver en su página los precios, pero ¿de quién se queja? La especulación, porque son muy hábiles, eso sí, para subir, pero no tan hábiles para bajar los precios. Así es. Y en ese orden de ideas fijamos una estrategia. El Ministerio de Agricultura, que es el encargado de la siembra, de la política para la siembra, o para la ganadería, o para el tema pesquero, no tiene dientes para sancionar a los especuladores. Le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero nosotros sí tenemos un tema muy importante, que es que tenemos ojos y oídos. Y esos ojos y oídos los trasladamos a un tema que tenemos dentro de todas nuestras redes de información, pidiéndole a la gente que nos reporte en lo que se llama numeral, así van los precios, que nos reporte para que en esa información se pueda buscar, preguntar a cómo están los precios, y ahí están las respuestas, y preferir. Esta vez voy a comprar papa y no voy a consumir plátano, o esta vez prefiero tal verdura a tal otra, pollo y no carne de res. O carne y no pollo. Para que no ¿Qué es lo que estamos haciendo con esa información? Si tenemos un especulador, inmediatamente lo denunciamos y lo reportamos. Y logramos tener una información real, sin necesidad de censos adicionales, desde el campo, porque le pedimos incluso a los campesinos que tengan acceso a internet, que nos reporten a cómo amaneció el precio de su producto en la vereda X o Y, y al consumidor que nos diga, estoy en tal parte, un centro de consumo, o en tal plaza de mercado comprando tal producto, está a tal precio. Los datos que tenemos hasta ahora nos permiten, con este plan de seguimiento, presionar a aquellos que no han querido bajar los precios e informar a las personas cómo están los precios de los productos en los distintos sitios, para que prefieran ir a mercar, como se dice, al sitio A o al B o al C, para que no le metan los dedos en la boca, que en este caso es sacándole la plata del bolsillo. Hay una diferencia entre el precio en Corabastos, el precio en la plaza de mercado y el precio en la tienda de barrio, porque si uno mira en la página www.minagricultura.gov.co puede encontrar el precio de Corabastos, pero uno va de Don José a la tienda del barrio y puede ser más caro. Ese margen, ¿cómo hace la persona para saber qué tanto es especulación o qué tanto es, pues, el margen que debe tener un tendero? El margen es muy difícil dependiendo del producto realmente, pero yo sí le puedo decir una cosa con respecto a los precios que tenemos de Corabastos. Son precios compra-venta en Corabastos.
A eso hay que, de ahí el producto digamos que puede salir o automáticamente hacia las tiendas de barrio y tiene un incremento que debe ser normal, 20%, por ejemplo. Pero más allá de eso, es una exageración con respecto a los precios que vean en esas tablas de referencia que los vamos a ir mejorando en la medida en que la gente mande la información. Y en los supermercados, pues depende del supermercado, porque la última vez que hablé de los supermercados se pusieron muy bravos los dueños de los supermercados y muy objetivas las amas de casa, así que busquen, pregunten y prefieran. Pues muy bien, es muy importante ese mensaje, ministro, y aquí estaremos también acompañando esa estrategia, así van los hashtags o numeral, así van los precios, que es el seguimiento que usted le está haciendo a los precios para precisamente ganarle esa batalla a la especulación. Y el llamado es a la ciudadanía, ¿no? Hay que colaborar. Así es, nosotros trabajamos, nuestra población objeto son dos grupos, agricultores, ganaderos, pescadores, y los consumidores, que son los 48 millones de colombianos. El Ministerio de Agricultura no puede aparecer en los medios solamente cuando hay un paro, que además muchas veces no es culpa ni siquiera del ministro. Yo para la que lloviera puse la vela, puse el santo, hice todo lo que había que hacer, que dicen que con eso llueve y lamentablemente no duramos un año sin que lloviera. Afortunadamente nos escucharon los rezos, empezó a llover desde mayo y hemos tenido un régimen de lluvias muy favorable para la agricultura. Lástima el paro camionero, ya pasó, no hay que llover sobre mojado y esperamos que eso no se vuelva a presentar ojalá nunca en Colombia. Aquí se puede dialogar, nos podemos sentar en la mesa y discutir los temas sin necesidad de tener que afectar a todos los colombianos. Pues muy bien, ministro, muchas gracias por este repaso, por el corrientazo, por los productos básicos y pues lo más importante es que la ciudadanía colabore denunciando la especulación con los precios de los alimentos. Antes de irnos, ministro, y amables televidentes, queremos hacer un repaso de un tema que vamos a tener aquí en Conversemos de Economía todos los jueves, más aún cuando vimos que en caso de la papa, en el caso del pollo, inclusive en el caso de la carne, hay preocupación por el precio del dólar, porque hay unas variaciones muy fuertes que terminan afectando la importación de insumos y encarecen esos productos. Por eso, para tomarle un poco el termómetro a lo que está pasando con el precio del dólar, vamos a comunicarnos con Jaime Sarmiento en la Bolsa de Valores de Colombia para que nos cuente esta semana qué pasó con el precio del dólar y por qué esas variaciones tan fuertes. Bueno, pues definitivamente calcular la tasa de cambio es muy difícil. El precio del dólar ha rondado los 3.000 pesos y lo que está pasando es que estamos viendo una gran carga por parte de los extranjeros viniendo a Colombia a comprar títulos del gobierno colombiano. Ellos, por supuesto, pues tendrán que monetizar esos dólares y lo que estamos viendo es un descenso ligero en la tasa de cambio. Sin embargo, la volatilidad de las últimas semanas se mantiene y estando entre los 2.900 y los 3.050 pesos. Y para la próxima semana, ¿qué se prevé en materia de precio del dólar? John, lo que está pasando con el precio del dólar está muy ligado a todo lo que pasa en el mercado de capitales y en la economía en general. Como le contaba, lo que estamos viendo es grandes flujos de capital extranjero viniendo a comprar títulos de deuda del gobierno colombiano por encima del de otros países. Esa es una buena noticia para el país, primero porque ayuda a financiar el déficit fiscal que tenemos en el país a través del gobierno nacional, pero también estamos viendo que hay mucha volatilidad en los precios internacionales del petróleo. Como usted sabe, el precio del petróleo pues impacta grandemente a Ecopetrol, que es una de las compañías que mayor monetiza divisas y por ende se va a mantener esa fluctuación en el precio del dólar. También vemos que en las últimas semanas aquí en la bolsa los derivados de tasa de cambio son muy apetecidos y precisamente por esa volatilidad. Lo que vamos a ver es una volatilidad alrededor de los 2.900 y los 3.000 pesos en el precio del dólar, según lo que nosotros tenemos previsto aquí en la Bolsa de Valores de Colombia. Pues muy bien, muchas gracias Jaime Sarmiento, director de comunicaciones de la Bolsa de Valores de Colombia por este reporte y pues bueno, eso de todas formas ayuda a los exportadores un buen precio
y ustedes, tengo entendido, el sector agropecuario ha sido importante en el tema de las ventas al exterior y eso genera pues ingresos y divisas. Así es, esa es otra noticia positiva. La gente cree que las exportaciones, pues se exportó y no pasó nada. No, pues ahí es donde entran los dólares. El único sector, llevamos 3 meses. En el último mes especialmente crecimos el 17% comparando año contra año y llevamos 3 meses creciendo seguido. Así que este sector pasó de ser la cenicienta de la economía a ser un sector que está jalonando afortunadamente la economía colombiana. Y una última cuña, John Jairo. Señor. Yo le pido a los televidentes que nos ayuden a consumir productos colombianos. No sigamos engordando a los campesinos extranjeros o a los comercializadores. Cada que consumimos un producto nacional, le ayudamos a una familia de esas 12 millones de personas que viven en las zonas rurales, porque los productos de nuestro campo saben mejor. Pues muy bien, ministro, muchas gracias por de nuevo estar con nosotros aquí en Conversemos de Economía. Estaremos muy atentos a esta situación. Y a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares y poder compartir estos temas de interés para su familia y para su bolsillo. Nos vemos la próxima semana aquí en Conversemos de Economía.